agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos, todo el territorio de la República. Hoy viernes 2 de abril del año 2004 tenemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 antes meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Sobre Leopoldo Espaillat-Lanita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Logrando Pino. Muy buenas, Roger. Muy buenos días tengas. Bueno, antes de leer nuestra lista de asuntos, quería comentar que en la televisión, antes de salir, vi que en Madrid se había producido esta explosión. Oh, no. A través de CNN escuché eso, no pude captar los detalles, pero eso fue una información de último momento. Vamos a ver. Bueno, qué lamentable. Los horrores de la guerra en Irak. Horror de imágenes produce terror. Imágenes de cuerpos quemados impactan ciudadanía de Estados Unidos. La Casa Blanca dijo que no se dejará intimidar. Bueno, esa aseveración tiene relación con lo de Somalia, precisamente porque las imágenes que se reprodujeron en Estados Unidos, en distintos medios, de cómo habían sido salvajemente maltratados los cadáveres de soldados norteamericanos, eso obligó al retiro de las tropas norteamericanas de Somalia. El asunto que pone a reflexionar a uno realmente es que la cosa no es tan limitada, porque si efectivamente el hecho de que se produjera ese maltrato de los cadáveres de los norteamericanos muertos, que son civiles y se entiende que son parte del cuerpo de los contratistas, ¿no?, que pertenecen a las compañías con las cuales trabajó el vicepresidente Cheney, a Halliburton. Lo más significativo es que fue el pueblo que estaba ahí que, después de haberse producido el atentado, porque hubo un grupo que actuó y a base de armas automáticas, etcétera, mató al personal que estaba ahí, y luego el pueblo... ¿A los cuatro contratistas? Sí, fue el que sacó los cadáveres. Ajá, y le prendió fuego al vehículo y todo. Y entonces los maltrató, etcétera. Entonces, y además, todo aquello rodeado de una serie de exclamaciones y actitudes de odio al personal norteamericano. Sí, es sintomático que lo hayan hecho precisamente con contratistas, cuando se suponía que si había manifestaciones de repudio y de odio, de lo que fuera, era contra las fuerzas extranjeras. Pero parece que hay algo que se indica directamente y que la población de Irak está al tanto, o por lo más, al menos conoce de que esas empresas han tenido mucho que ver con el asunto de su desgracia. Bueno, yo diría que hay que separar la cosa en dos partes. Dudo que el pueblo esté en conocimiento de esos detalles. Pero los que actuaron contra el personal, es decir, acuérdate que acabo de decir que hubo primero un atentado y luego el pueblo se lanzó contra los cadáveres. Entonces, no, yo lo que creo es que la segunda parte de ese lamentable incidente, ocasionado por la presencia militar norteamericana, porque si no hubiera intervenido Estados Unidos militarmente en Irak, no se estaría produciendo nada de esto. Pero queríamos hacer la reflexión de que el pueblo ha reaccionado contra la presencia norteamericana en Irak, porque ese es el sentimiento generalizado de la gente de Irak. La queja que tienen ahora mismo muchos de los sectores
de la ocupación, civiles o militares de Estados Unidos, es que no encuentran la colaboración que esperaban, sino todo lo contrario. Es decir, los iraquíes, sea cual sea la convicción religiosa que tuvieran, o la sectorización política que tuvieran, están todos de acuerdo con una sola cosa, que los norteamericanos se vayan de Irak. Pero los norteamericanos tienen que entender eso, que además tienen que entender que los horrores de la guerra son los mismos en todas partes. Yo creo que si las imágenes de los efectos que produjo los bombardeos de Estados Unidos en Bagdad y en las poblaciones de Irak, y los muertos civiles, mujeres, hombres, niños, ancianos, de todos sin distinción de nada, pues también se horrorizarían. Lo que pasa es que todo eso estaba controlado. Además, yo no puedo dejar de recordar que el cine norteamericano, que ahora, gracias a la tecnología, puede ser muy vívido, ¿no?, y muy realista, precisamente en las cuestiones de horror, no hace mucho que nos permitió ver episodios de la guerra civil de los Estados Unidos, en donde el sur y el norte se mataron como enemigos. Y vi precisamente, la más reciente fue la versión del sur, donde se hace énfasis en la vida del general Stonewall Jackson. Stonewall Jackson era de Virginia. Hay que recordar también que hubo estados que se separaron de tal manera durante la guerra civil que quedaron permanentemente ya escindidos: Carolina del Norte, Carolina del Sur. La guerra es una cosa horrorosa, y esa película nos deja ver escenas horrorosas de la guerra entre hermanos, entre norteamericanos del sur y norteamericanos del norte. De modo que lo mejor que puede hacer Estados Unidos es retirarse lo antes posible, ya que cometió el error, para llamarlo muy generosamente, de irse a meter allí a donde nadie lo había llamado, porque ahora se sabe que no existía ninguna causa para eso. Uno tiene que pensar lo peor, pero ya eso será tema de otro comentario. Huelga de controladores aéreos. Conflicto en aeropuertos preocupa en el extranjero. Los controladores de Estados Unidos dicen que el gobierno dominicano adopta acciones descabelladas, como traer controladores extranjeros. Esa parte la agregamos nosotros. Ajá. Porque dice el gobierno dominicano que va a traer controladores extranjeros, y la pregunta que uno se hace, ¿y no le van a costar más caro eso y pagándolo en dólares? Creo que $3,000 por persona y $50. Que haber negociado con los controladores dominicanos. Hay una cosa, nosotros, este programa ha mantenido la posición de rechazar las enmiendas presupuestarias en el curso de la ejecución de un presupuesto determinado, porque así no se puede. No hay país que aguante eso. Y este país, desde luego, ha hecho de todo, comenzando desde luego por el gasto público incontrolado, no planificado, una serie de cosas improvisadas y una serie de gastos que tampoco tienen ninguna prioridad. Pero también vienen las demandas del lado de la empleomanía. Bueno, esas demandas son justas si uno tiende a compararlo con el deterioro que tiene el valor real de la moneda. Entonces, como por efecto contrario se disparan todos los artículos de primera necesidad. Entonces, es una realidad inmediata que las familias no le está alcanzando el dinero que tienen. Y decirles entonces, espérense a diciembre para ver en enero una mejoría, cómo paliar un poco esa situación, luce muy cruel. Ahora, lo que pasa es que el gobierno tiene que actuar sin tardanza en desmontar todo lo que, a consecuencia de la propia política económica del gobierno, se ha reflejado en el incremento descomunal de los precios y todos los precios de los artículos y bienes y servicios de primera necesidad, comenzando por los alimentos y siguiendo por las medicinas. Entonces, hay dos cosas. Primero, la disciplina presupuestaria, que no permite estar modificando el presupuesto en el curso del año, porque definitivamente así no se puede mantener el control de nada.
Todo eso conlleva también a que el gobierno se comprometa a tener el control del gasto y no inventarse cosas simplemente por politiquería y demagogia. Pero definitivamente tiene que meterle la mano a transformar y devolver todo lo que se ha producido en deterioro de la condición y calidad de vida de los dominicanos por la política absurda económica que se ha estado llevando, desde luego desde principalmente el Banco Central y otras dependencias del Estado, como el problema de los bancos, ¿no? Así es. Y este tranque prolonga la crisis aérea del país y el director general de Aeronáutica Civil no piensa acceder al reclamo salarial de los controladores aéreos, estima este periódico en este titular, El Caribe. Pero tú que eres el experto en esta área, ¿cómo crees tú que va a seguir en función, digamos, el tráfico aéreo si hay un problema de esa naturaleza, sobre todo cuando hay la solidaridad de los pilotos? Está funcionando mediocre y medianamente, porque no está en capacidad cualitativa ni cuantitativa los militares de ofrecer el servicio, ni siquiera medianamente, volviendo a redundar en el término. En consecuencia, lo que va a resultar de todo esto es el deterioro adicional a la imagen del país en los asuntos aeronáuticos internacionales. Aquí se está violando ahora mismo flagrantemente muchas de las disposiciones de seguridad aérea más delicada, que es la de la licencia y el adiestramiento y capacitación del personal estrictamente para el manejo de las diferentes áreas aeronáuticas civiles. En consecuencia ha venido la reacción internacional solidaria, en este caso, de la Asociación de Controladores Aéreos de Estados Unidos y la FAA, que le están reclamando, etc. Bueno, vamos a leer entonces el mercado cambiario, cómo anda, y hagamos un paréntesis. El mercado cambiario dice que la venta del dólar está a 44 pesos por un dólar. Pero debemos recordar lo que ya señalábamos ayer, en el sentido de que el artículo que comentaba la prensa decía que las expectativas del comercio es que no iba a bajar el dólar y por eso ellos no desinflaban el precio de las mercancías. Por eso estamos reclamándole al gobierno, que es el responsable de la política económica y sobre todo la del Banco Central, aunque estamos hablando de un Banco Central reducido a su mínima expresión, pero es un Banco Central que debe recuperar su función clave en la economía, de lo contrario no hay salida. Vamos a hacer un paréntesis, volvemos en un minuto. Vamos a seguir nuestra agenda, amigos. Panorama nacional. Las elecciones presidenciales, el sainete político, revelan que informe compromete a Leonel y a exfuncionarios en fraude de Baninter. Mejía revela el PRD devuelve aportes que hiciera el Baninter y advierte a los pejes gordos que también tendrán que hacerlo. Eligio explica el préstamo. Dice ahora que tomó el préstamo a título personal. Ya van 3 versiones. Bueno, después que habían dicho que era un préstamo al PRD y después que Atuey dijo que eso no era así, ahora dice Eligio y el grupo que le acompaña que fue un préstamo personal. Dice ahora el presidente que ese grupo está devolviendo el dinero que cogió prestado a título personal. Y le dice a los demás que están en la lista que van a tener que devolver lo que recibieron. Bueno, por ahí debió comenzar la cosa, presidente. Exactamente. Es decir, no debió el Banco Central precipitarse a recoger el riesgo de todo lo que tenían el dinero metido allí, comenzando por los más grandes, que fue lo que hizo, contrariando lo que dice la ley, que hay que garantizar a los chiquitos. Entonces se garantizó a los grandes recuperar su dinero en pesos y en dólares, y los chiquitos se les dieron entonces papeles, certificados del Banco Central. Entonces ahora
dice el presidente que los que estaban allí en aquella lista que circuló, con préstamos que estaban en el aire, sin documentos, sin garantía y sin nada, van a tener que devolver. Bueno, pues por ahí es que tiene que comenzar la cosa, presidente. Porque la política que llevó el gobierno desde el principio y que nosotros rechazamos, era de pasarle la pelota al pueblo dominicano. O sea, el Banco Central no puede emitir esa emisión inorgánica que hizo, la tiene que recoger. Y entonces el gobierno tiene que compensar al Banco Central por toda la emisión que hizo, para poderla retirar. Pero el gobierno entonces nos traslada todo aquello en nuevos impuestos o en incremento de lo que existían. Eso no puede ser. Lo que hay que hacer es ir a recuperar el dinero de quien se lo llevó. Exactamente lo que ahora dice el presidente, que anda en campaña, ¿no? Vamos a ver. La frontera y la inexistente política migratoria. El caso de Ostene y Francia Lebrón. Haití fija prioridades. Piden una política fronteriza con República Dominicana. Qué bien. Regresa dominicana deportada. Ostene trae desde Haití a su mujer y a su hija. Bueno. También hay... El gobierno haitiano pondrá control en la zona fronteriza. Entonces la pregunta nuestra es cuándo lo hará el gobierno dominicano, ¿verdad? Porque el gobierno dominicano y el gobierno haitiano, ambos, están regidos por el acuerdo del 31 de enero de 1938 firmado en Washington, teniendo como testigos a los funcionarios del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Ese acuerdo, repetimos, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, en primer lugar, trata de prevenir que no se reediten los hechos de 1937, porque ese mismo acuerdo fue el que estableció la compensación económica, que se vio obligado a darle el gobierno dominicano a las víctimas a través del gobierno haitiano, aunque probablemente el gobierno haitiano se quedó con ese dinero y eso no llegó a ninguna parte, a ninguna de las víctimas o a sus familiares. Pero la parte más importante era cuando decía para evitar la reedición de los hechos, y establecía primero que ambos estados se comprometían a que por esa frontera no pasaría ninguno de sus nacionales como no fuera de una manera regular o legal. ¿Qué se ha hecho? Ahora resulta que tenemos el caso de un haitiano ilegal que se llama Ostene, que se casa aquí en territorio dominicano con otra haitiana, le nace, pero no dicho, se casa con una hija de haitiano, o sea que ella supuestamente, como nació aquí, es dominicana, pero es hija de otro ilegal. La pregunta es por qué Ostene está aquí. ¿Y cómo es que se va allá y regresa aquí y vuelve y trae a su familia para acá? Lo que él tenía que hacer era quedarse en Haití con su familia. ¿Por qué el gobierno dominicano permite eso? Porque este gobierno es cómplice en la liquidación de la soberanía nacional en relación al tema migratorio, que es parte de una conspiración internacional. Y ese proyecto de ley que está en el Congreso Nacional es para hacer cenar definitivamente toda la posibilidad de que la República pueda quitarse de arriba el problema de la presencia haitiana y las consecuencias. Óigame bien para que se entienda. Esto no es un asunto de falta de humanidad, es un asunto de preservación de la República. Los grandes países y las grandes potencias económicas que se proclamaron amigas de Haití le han dado la espalda a Haití y han encontrado el camino fácil de endosarnos a nosotros la solución económica del problema haitiano. ¿Cómo? Pasándonos acá la masa hambrienta de Haití. Y entonces le dan la connotación de resistencia étnica de parte nuestra. ¿Ustedes saben por qué? Porque nos están mandando los infelices haitianos, que son los negros. La élite haitiana son mulatos o blancos, ¿verdad? Entonces, como ellos quieren salir del problema, que son los negros, entonces nos mandan a los pobres son negros. Cuando nosotros decimos no podemos aceptar esta carga, nos dicen, ustedes no lo quieren por negro. Y nosotros decimos, pueden ser azules, verdes, morados, del color que sea. Es el problema el que nosotros no podemos aceptar. Y mucho menos cuando es consecuencia de la irresponsabilidad de Estados Unidos, de Francia sobre todo,
que fue Haití colonia de Francia y fue explotada y expoliada por Francia, y luego por Canadá, donde están representados tanto los franceses como los anglófonos, ¿no? Sí, ambos. Y ahí están los tres tocando una partitura de irresponsabilidad, aunque últimamente se está comenzando a ver como cierta reacción, que fue el titular que leíamos ayer, cuando en las Naciones Unidas, el delegado de las Naciones Unidas decía, no podemos seguir con este asunto de ir y salir y dejar un lío allí. Tenemos que hacer un plan a largo plazo. Eso es lo que ha estado reclamando este programa desde que salió al aire. Las Naciones Unidas tienen que intervenir a Haití. Haití no se basta por sí propio. Tiene necesidad de un fideicomiso en la parte económica, a la par que se va desarrollando la democracia política haitiana y se van estableciendo los mecanismos para que el dinero que fluya de la ayuda internacional no se los roben los políticos haitianos o los militares haitianos o los policías haitianos. Entonces, eso es lo que se necesita si es que queremos ayudar a Haití a levantarse. Haití tiene cómo, repetimos, no es verdad que es el país más pobre de América, es el pueblo más pobre de América sobre un terreno rico en minerales que se lo están llevando las empresas extranjeras allá y también aquí en República Dominicana, y eso no es ninguna casualidad. De manera que nosotros estamos al pie de esta situación dándole seguimiento, porque la vamos a estar denunciando mientras tengamos fuerza y Dios nos ayude. Esa es una situación que nosotros no podemos transigir. Definitivamente el gobierno dominicano tiene que asumir la responsabilidad que le puso ese acuerdo, porque cada haitiano que está en suelo dominicano es la prueba, el testimonio fehaciente para un expediente de demanda en cualquier tribunal internacional al Estado haitiano y a todos los gobiernos haitianos que hayan desfilado por ahí, de haber irrespetado el acuerdo del 31 de enero de 1938. ¿Hemos hecho algo? Definitivamente que no. ¿Por qué? Bueno, esa es la responsabilidad que le cabe a los que han usufructuado el poder en la República Dominicana. Nos acabó el tiempo por esta semana. Volveremos el lunes, Dios mediante. Les hablamos Leopoldo Espallana Anita. Y Roger Hogar. Hasta luego.